Esta es la historia de Ángel, un vampiro guaperas que antes se llamaba Angelus. Era malvado, pero muy malvado, hasta que un hechicero gitano le devolvió su alma. Si alguna vez vuelve a tener un momento de felicidad perfecta, Ángel volverá a ser Angelus y se le hará padrísima. En las 3 primeras temporadas de Buffy, Ángel y Buffy estaban de arriba para abajo y de abajo para arriba, hasta que Ángel decidió que lo mejor era alejarse de la rubia cazavampiros porque su momento de felicidad consistía en clavarle la estaca e instalarse en Los Ángeles como detective privado. Y por eso, en 1999, ganó el cine. La primera temporada de Ángel transcurre al mismo tiempo que la cuarta de Buffy. Cordelia, que acaba de terminar el instituto, se convierte en la secretaria de Ángel porque ha fracasado en su carrera como actriz. El villano de esta temporada, que es bastante toma de contacto, la verdad, porque las tramas siguen siendo un poco continuistas con respecto a Buffy, son los abogados del bufete Wolfram and Hart, los picapleitos del mundo demoníaco. En los primeros episodios forma parte de Investigaciones Ángel un medio demonio que se llama Doyle, pero enseguida muere y es sustituido por Wesley, el vigilante repelente que apareció en la tercera temporada de Buffy. Y por cierto, el actor que interpreta a Wesley es el marido en la vida real de la actriz que interpreta a Willow. Wesley vivirá un gran arco de transformación. De pardillo pasará a mostrarse como un líder, mostrando primero su lealtad cuando traiciona al Consejo de Vigilantes para proteger a sus amigos y a Faith, que empieza aquí un camino de redención que terminará en la 7ª temporada de Buffy. La segunda temporada de Ángel se pone interesante cuando comienza lo que yo llamo el gran ciclo de Connor. ¿Quién es Connor?, te preguntarás. Bueno, lo primero es, ¿te acuerdas de Darla? Sí, ya sabes, la vampiresa que convirtió a Ángel en vampiro y que trabajaba para el maestro hasta que Ángel la mató para proteger a Buffy. El caso es que el bufete de abogados la resucita para torturar a Ángel, pero resulta que la resucita como humana. Pero no por mucho tiempo, porque resulta que también resucitan a Drusilla, quien vuelve a convertir a Darla en vampiro. Ángel está tan jodido con el tema que deja investigaciones, Wesley se convierte en líder y Ángel se decide a zumbarse a Darla vampiro para convertirse en Angelus otra vez. Y no te preocupes porque los giros argumentales locos no han hecho nada más que empezar. Y no tiene efecto el tema de Ángel y su alma porque él solo ama a Buffy. Y justo después de todo esto y de un viaje dimensional que dura varios capítulos y donde aparece Fred por primera vez, Willow aparece para decirles que Buffy ha muerto. It's Buffy. Tercera temporada, y para mí la mejor, y que transcurre en paralelo con la sexta de Buffy. Ángel se ha retirado a un monasterio en el Himalaya o por ahí, Darla vuelve y está embarazada de Ángel. ¡La concha de la lora, Bob Esponja! ¿Qué haces aquí? Did you and Darla? Dejemos de lado cómo es posible que una vampira esté embarazada y pueda generar vida. Darla se sacrifica y entre el polvo solo queda un bebé humano, Connor. Adiós, Darla. Siempre te recordaremos por Dexter. Resulta que hay una profecía que dice que Connor matará a un poderoso demonio. Y este demonio dice sí, pues una polla, y cambia la profecía para que Wesley entienda que Ángel va a matar al bebé. De modo que Wesley secuestra a Connor. El demonio también trae al presente a Daniel Hoth, un cazador de vampiros que odia a Ángel porque cuando era Angelus mató a toda su familia. Hoth le pregunta a Wesley si ha probado a respirar por la garganta y se lleva al bebé a una dimensión paralela. Y Ángel está pero tan jodido con el tema otra vez que intenta matar a Wesley en el hospital. Y parece que Connor se ha perdido para siempre, pero pasados unos días vuelve de la dimensión paralela convertido en Pete de Mad Men. Esto es porque en esa dimensión paralela el tiempo pasa más rápido. Esto es un poco como la historia de Cable, el hijo de Cíclope y Jean Grey que viene del futuro. Recordemos que Joss Whedon se inspiró en la Patrulla X para escribir a los Scoobies y que escribió los cómics de X-Men siendo hiper mega ultra fan de los mutantes. Además, fíjate en el nombre. ¿No recuerdas otro Connor bastante relacionado con esas movies de viajar en el tiempo? Y uno podría pensar que todo va bien porque el hijo pródigo ha vuelto, un poco crecido, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero todo lo contrario, porque Hoth ha criado a Connor y ha hecho que éste odie a su padre. Connor quiere hacer sufrir a Ángel, y matar a un vampiro no lo hace sufrir mucho, lo convierte en polvo y ya está. Pero encerrarlo en un ataúd en el fondo del mar, amigo, eso es una putada. Comienza la cuarta temporada con Ángel encerrado en un ataúd en el fondo del mar. Wesley rescata a Ángel y está bastante, pero bastante, no un poco, bastante jodido otra vez, pero al rescatarlo Wesley se produce un primer amago de acercamiento entre los dos. Y algo que no te he dicho todavía es que Ángel y Cordelia, que ha cambiado bastante desde sus días como pija en Sunnydale, han empezado una relación. ¿Qué pensará Xander de todo esto? Es un demonio de la gran puta. Y te lo digo ahora porque Connor chapa con nada más y nada menos y nada más que con Cordelia, su madrastra. ¿Qué pensará Xander de todo esto? Es un demonio de la gran puta. Y si todo esto te suena a una página porno, tiene una explicación.
Todo, pero todo lo que ha pasado en el ciclo de Connor, es decir, Darla, nacimiento, Connor crecidito, chapar con Cordelia, es una manipulación de un demonio llamado la Bestia que quiere manifestarse en nuestra realidad. Para detener a la Bestia, los protagonistas deberán traer de vuelta nada más y nada menos y nada más que a Angelus. Angelus derrota a la Bestia. Fate casi muere derrotando a Angelus y trayendo de vuelta a Ángel. Y resulta que detrás de la Bestia estaba otro demonio, que se llama Jasmine, que había poseído a Cordelia, de ahí la chapada. Cordelia cae en coma, muere y su alma queda al servicio de los poderes superiores. Más sobre esto después. Y para derrotar a Jasmine Cordelia, los protas tienen que traerse de vuelta a la mismísima Willow. En un último acto de amor, Ángel acepta hacerse cargo de la rama de los ángeles del bufete de abogados a cambio de la vida de su hijo. Según el acuerdo, Connor tendrá toda una nueva existencia como un simple muchacho criado en una familia feliz, sin memoria de su secuestro, su infancia y el subsiguiente año desde su regreso. Connor muere, entre comillas, en las propias manos de Ángel para que pueda renacer, entre comillas, en su nueva vida, técnicamente cumpliendo aquella profecía de el padre matará al hijo. Y así acaba el ciclo de Connor. Adiós, Connor. Siempre te recordaremos por ser Pete en Mad Men. Quinta y última temporada. Comienza después del final de Buffy, pero en teoría antes que los cómics. Ángeles ahora es el jefazo del bufete de abogados y tenemos de vuelta al gran Andrew y a nada más, y a nada menos, y a nada más que al mismísimo Spike. En esta quinta temporada tenemos el que para mí personalmente es el episodio más divertido de todo Buffy y Ángel. Aquel en el que Ángel se convierte en una marioneta. Spike, Look at you. just turn around and walk away. You're a... Spike! You're a bloody puppet! Yes, I'm a puppet. Doesn't mean you don't have work to do. Y resulta que hay un sarcófago misterioso y bastante turbio que es una celda de uno de los demonios originales, los pura raza conocidos como los antiguos, que están predestinados a ascender de nuevo. El aire que Fred inhala es en realidad la esencia de Illyria, que inmediatamente comienza una existencia parasitaria en su cuerpo, dejando el cuerpo de Fred hueco y endureciendo su piel para que sea la portadora. Mientras Fred se encuentra tumbada en la cama muriendo, su mente empieza a ceder. Cerca del final le dice a Wesley que lo siente, que lo quiere y que hable con sus padres para decirles que no tuvo miedo y que todo fue rápido. Abrazándola, Wesley está junto a Fred hasta el momento de su muerte y después de eso su cuerpo es tomado por Illyria. El alma de Fred se ha consumido, por lo que es imposible que regrese de los muertos o disfrute de una vida después de la muerte. Más tarde, sin embargo, Illyria afirmará que existen restos de Fred en la forma de sus recuerdos, que son una fuente de confusión para ella. En una ocasión, Illyria toma la apariencia de Fred para que los padres de esta no sepan que su hija ha muerto. Illyria vuelve a tomar la apariencia de Fred para darle unos últimos momentos de felicidad a Wesley antes de morir. Illyria se pone en modo diosa y revienta de un ostión al demonio que ha matado a Wesley. ¿Y por qué muere Wesley?, te preguntarás. Pues bien, Ángel finalmente entiende que él nunca será capaz de detener por completo a las fuerzas del mal, pero que puede detener temporalmente la maquinaria del Espino Negro y amargar la vida a los socios fundadores del bufete de abogados. Junto con sus compañeros, Ángel mata a todos los miembros del Espino Negro, los instrumentos de los socios fundadores en la Tierra para manejar hilos económicos y políticos. En este esfuerzo, Wesley muere y los ángeles se hunden en el infierno y el apocalipsis llega a la Tierra. Let's go to work. Y esta historia continuará en los cómics. Déjame muchos likes y comentarios si quieres que siga narrando la historia del Buffyverso, porque lo mejor todavía está por llegar. Por ejemplo, a que nunca te imaginarías que Ángel se convierte en un fucking superhéroe. Ow! Hey, that's enough.